un debate, no es para jactarnos de nuestro gran conocimiento, no, 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 sino que tiene que ver con que nosotros aprendemos para obedecer, pero también queremos cada día obedecer y poder también cumplir con la gran comisión que implica enseñar y discipular. Ajá. Entonces, Marquito, el teléfono está ahí, no te lo di, ¿verdad? Ahí en mi mochila, ahí está, Marquito, por favor. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 39, porque para poder realmente profundizar en la lectura o en el estudio, mejor dicho, de la palabra de Dios, y para, acuérdense, el propósito más adelante será enseñar la palabra de Dios. Primero tenemos que entender que Jesús nos dio un mandato. En este caso, primeramente se los dice a la gente que está ahí delante de ellos. Jesús, Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. ¿Ya? Ok. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Ajá. Y fíjense, Jesús da dos razones por las cuales debemos escudriñar las escrituras. Primera de ellas, en ellas tenemos vida eterna. Segundo, ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces, nosotros queremos seguir a Jesús, necesitamos estar metidos en la palabra. Pero yo no sé cuántos de nosotros entendamos qué es lo que significa la palabra escudriñar. Estudiar a profundidad, ¿qué más? Investigar, tiene que ver con investigar, ¿cierto? ¿Alguien más que tenga una idea de qué significa escudriñar? Tomarle sentido, gracias. Sí, de hecho la palabra en el idioma original significa buscar o investigar. Buscar o investigar. Entonces, para estudiar o investigar sobre un tema es necesario, número uno, si voy a investigar, necesito invertir tiempo. Ajá, tiempo. O sea, si voy a investigar, no voy a pensar de que tengo solamente 5 minutos y de aquí ya no. O sea, para investigar realmente hay que invertir tiempo y hay que pasarse mucho tiempo viendo el texto. Y ahorita voy a ir a cosas, a principios muy, muy prácticos de cómo poder estudiar de una manera más efectiva. De hecho, precisamente para estudiar o investigar es necesario invertir tiempo, pero para sacar todavía mejor provecho de ese tiempo que estoy estudiando, vamos a seguir los siguientes principios prácticos. Número uno, ora antes de leer la Biblia, antes de leer o estudiar la Biblia. Ora. Ujú. Porque no estamos investigando sobre cualquier tema. Sino que debemos pedirle la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, porque recordemos algo, ¿quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que orar porque es indispensable la guía y la ayuda del Espíritu Santo para nosotros poder estudiar la palabra de Dios. Recordemos que Jesús dijo que Él es el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, y Él nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, lo primero y fundamental es de que, ok, voy a tener mi Biblia, pero antes de leer la Biblia, debo de orar. Debo de pedirle la ayuda al Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, eso es algo importante. Ahora, algo que para antes de decirles el segundo principio práctico de cómo estudiar la Biblia, debo considerar lo siguiente: si realmente quiero estudiar la Biblia, lo debo hacer de una manera sistemática. ¿Eso qué quiere decir? Que no debo un día de pronto leer y que de pronto aún puedo decir, ay, Espíritu Santo, ayúdame. Quiero leer tu palabra.
y de pronto ya estás abriendo y de pronto dices, híjole, caí en Ezequiel y voy a leer Ezequiel 48. Y de pronto al otro día te levantas y dices, Espíritu Santo, ayúdame para entender tu palabra. Y de pronto abres la Biblia y de pronto aparece en Juan 12. Así no se lee la Biblia, así no se estudia la Biblia. ¿Ah? O sea, si tú quieres de pronto saltar y vas a Juan 12, Ezequiel 48 y de pronto a lo mejor lees Génesis y de pronto no vas a entender casi nada, casi nada. Necesitas ya tener muchos años leyendo la palabra de Dios como para de pronto irte a un pasaje, irte al otro, pero aún así, o sea, si tú y yo queremos estudiar la palabra de Dios, lo debemos de hacer de una manera sistemática. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Vas a tomar un libro de la Biblia y lo vas a desmenuzar, o sea, poco a poco, vas a ir viendo. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo quisiera estudiar un libro de la Biblia, y tú dices, incluso pues hay libros muy pequeños, por ejemplo, Filemón, es la carta que escribe Pablo a Filemón. Es un solo capítulo, son unos cuantos versículos. ¿Ustedes creen que en una sola sentada podrías estudiar Filemón? No, es muy complicado. ¿Por qué? Porque tú tienes que investigar, y aunque las Biblias dicen que Pablo es el autor, bueno, ok, pero realmente que tú digas, bueno, voy a investigar quién es el autor, en qué año, bajo qué circunstancias, o sea, eso es realmente estudiar la Biblia. Ajá. No es nada más agarro, ya leí Filemón, ya. No, profundizar, investigar requiere tiempo. Ajá. Entonces, acuérdense, antes de poder estudiar sobre un tema o sobre algún libro de la Biblia, necesito entender que lo debo de hacer de manera sistemática. No saltar de un día leo una parte, otro día leo otra parte completamente diferente, porque seguramente voy a sacar conclusiones equivocadas, ¿no? Es más, si de pronto lees un día Ezequiel, otro día lees Isaías, otro día lees un proverbio, por lo regular vas a hacer un batidillo. Ujú, y no vas a entender nada. Ujú. Número dos, segundo principio muy práctico. Lee el pasaje o libro varias veces. O sea, solamente con tu Biblia. Lee varias veces lo que tú vas a estudiar, sea un pasaje, sea un libro de la Biblia, que vayas a lo mejor a estudiar algún tema de la Biblia, lee, ajá, lee. Ahora, para poder, les voy a decir un método, ya se los mencioné, pero un método que es muy bueno para estudiar la Biblia se conoce como el método inductivo. ¿Cuál es el método inductivo? El que es un método en el que tú le haces preguntas al pasaje. Ujú. O sea, preguntas como ¿quién? O sea, ¿quién está haciendo o quién aparece? ¿Qué personajes están ahí? ¿Qué es lo que hace? O sea, preguntas como quién, qué, cómo, cuándo, por qué. Ajá. Para que tú en un pasaje digas, ok, ¿de quién está hablando? ¿De Jesús? ¿Quién está escribiendo? ¿Pablo? ¿A quién se está dirigiendo? A Timoteo. Ah, ok. ¿Qué es lo que le está mandando? ¿Qué es esto? ¿Para qué? O sea, todo ese tipo de cosas, esas preguntas, cuando tú estás leyendo, cuando tú estás leyendo correctamente, te va a quedar claro. Y entonces tú vas a poder entender el pasaje. Y para esto quiero que hagamos un ejercicio práctico. Y ya se los voy a poner muy fácil porque apenas hace 2 semanas expuse ese pasaje. Vamos a Juan capítulo 12, pero quiero que entendamos, le vamos a hacer preguntas a ese pasaje. O sea, ¿qué, quién, cómo, por qué? O sea, ¿quiénes están ahí? ¿Dónde se llevó a cabo eso? Juan capítulo 12, y ustedes me dicen cuando ya lo tengan. ¿Ya lo tienen? Ok, lo voy a leer. Y cuando ustedes, si quieren, lo leemos y luego hacemos las preguntas, ¿sale? Y entre todos yo quiero que me ayuden porque acuérdense, esta es una clase,
Ajá. Esta es una clase y pueden participar, les animo a participar. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Ok, ya lo leímos. ¿Quiénes, a quiénes se menciona en este pasaje? A Lázaro, a Jesús, a Marta, María, ajá, falta uno, Judas. Ajá. Ahí vemos las personas que están ahí. ¿Dónde se llevó a cabo? En Betania. Ajá. ¿Qué es lo que hicieron o por qué estaban ahí en ese lugar esas personas? Le hicieron una cena a Jesús. Ajá. ¿Qué más podemos ver ahí? Nos ubica en una fecha probable, o sea, no nos da un 14 de abril, pero nos ubica en una época específica, 6 días antes de la Pascua. ¿Se dan cuenta? O sea, es ahí donde empiezas a preguntar en el pasaje y ahora, ¿qué es lo que sucede? Ajá, ajá, de nardo puro, ajá, aproximadamente. ¿Mande? Judas se enoja, ajá. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando tú tienes presente esas preguntas, tú vas resolviendo. ¿Para qué? Para que tú puedas entender el pasaje. No, o sea, ya en la exposición, si se acuerdan, hice un cálculo aproximado de cuántos eran los 300 denarios y lo puse a un contexto actual dentro de nuestra época y de nuestro país en especial. Entonces, si se dan cuenta, o sea, así es la manera en la que, de una manera sencilla. Ahora, este es de los pasajes, cuando sé este pasaje, es de los pasajes muy fáciles de entender. Ajá. Porque claramente ves qué es lo que pasó. Judas se enoja, Jesús defiende a María y todo ese tipo de detalles, pero ok, ya entendimos el pasaje, de qué se trata. Ajá. Lo primero es entender de qué se trata el pasaje. Ajá. Después puedes buscar las aplicaciones. O sea, ok, ya entendí el pasaje, ¿cómo lo aplico? Ajá. Eso ya es otra cosa. Ajá. Pero lo primero que lo primero que debo hacer es entender de qué se trata el pasaje. Ajá. Entonces le hago preguntas al pasaje. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes están ahí? ¿Dónde se llevó a cabo? O sea, todo ese tipo de cosas. Ahora, les voy a dar otro consejo también importantísimo. No leamos la Biblia con ideas preconcebidas, sino con el deseo de aprender y extraer lo que dice el texto bíblico. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros nos acercamos ya, de pronto a lo mejor hemos escuchado una enseñanza sobre algún pasaje de la Biblia. Y tú te acercas, o sea, tú dices, ok, voy a leer este pasaje y te acuerdas lo que te enseñaron. Ahora, no necesariamente lo que te enseñaron quiere decir que esté correcto. Ojo,
Entonces, cada vez que yo leo la Biblia, yo tengo que acercarme con el propósito de ver qué dice la Biblia, porque a lo mejor lo que me enseñaron está incorrecto. Ujú. Y acuérdense, nuestra máxima autoridad es la Biblia. Ajá. Puede ser que alguien me haya enseñado algo con una buena intención, pero a lo mejor se equivocó. Ajá. Y entonces puede ser que en mi mente esté, bueno, y entonces me enseñaron así, pero la Biblia dice esto. Entonces, ¿qué debo hacer? Hacerle caso a la Biblia. Ujú. Sí, ajá. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces se da por hecho algo. Por ejemplo, yo escuché muchas veces que de pronto, ¿se acuerdan que en Hechos 9 nos narra la Biblia la conversión de Saulo? Y dice que iba en camino a Damasco. Y yo escuché más de una vez que me decían que Dios tiró del caballo a Saulo. La pregunta es, ¿acaso la Biblia dice que iba en caballo? No. Ajá, en camino. Ahora, ¿es algo grave? No, pero, o sea, me enseñaron mal a mí. O sea, son detalles que ciertamente no alteran nuestra fe, pero a veces le añaden algo que no dice el texto bíblico. Ujú. Ok, ajá, 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 exactamente. Ujú, 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 ujú. Ajá, exacto. Que una manzana, la Biblia nunca dice que sea una manzana. Ajá, ajá, no, no dice, no dice. Y, ajá, y por eso te dicen, ah, es que por eso. No, no es cierto, es que la Biblia no dice eso. Ajá, fíjense, ¿eh? Pero fíjense cómo son detalles que a veces se transmiten, pero que no dice la Biblia. Ahora, vuelvo a repetir, esos son detalles, si queremos llamarles así insignificantes, pues sí, pero no lo dice la Biblia, pero a veces se da por hecho. Ajá. Entonces, cuando yo estoy estudiando la Biblia, me voy a acercar sin ideas preconcebidas, porque lo que quiero hacer es aprender lo que dice la Biblia. Y si eso de pronto se contrapone con lo que yo he escuchado, a quien le tengo que dar siempre la razón es a la Biblia, porque Pablo escribe y dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, Dios siempre tiene la razón. Ujú. No importa cómo me hayan enseñado. Entonces, número uno, tengo que entender que para estudiar un pasaje o un tema de la Biblia, lo primero que tengo que hacer es Biblia. No irme a comentarios bíblicos. Y yo no sé si hace 8 días les decía yo que es un comentario bíblico. Comentarios bíblicos, y hace 8 días ya me acordé si se los mencioné, que de pronto hay algunas Biblias que tienen comentarios bíblicos, a veces como que en la parte inferior de la página, ahí vienen algunos comentarios bíblicos, Biblias donde vienen comentadas. Hay otros libros que son así, se conocen como comentarios bíblicos. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que son hombres estudiosos de la palabra de Dios y ellos hacen comentarios de ciertos versículos o de ciertas cosas, de ciertos pasajes, pero hacen que se entienda un libro. Hay autores muy buenos que han sacado casi de cada libro de la Biblia
comentarios bíblicos. Ahora, si tú y yo queremos estudiar un tema, un pasaje de la Biblia, lo primero a donde tenemos que recurrir es la Biblia. Antes que lo que otro hombre escribió, porque ojo, si tú y yo nos acercamos primero al comentario bíblico, querramos o no, vamos a estar influenciados por lo que él dijo. Ahora, si ese hombre, por muy estudioso, y a lo mejor se equivocó y sacó una conclusión equivocada, tú ya te vas, órale, y entonces te acercas otra vez al texto de la Biblia y ya te quedaste con la idea de él, y a lo mejor se equivocó. Ujú. ¿Por qué? Porque por muy estudiosos recordemos algo, o sea, a pesar de que sí pedimos dirección del Espíritu Santo, pero como hombres somos limitados. Ujú, y nos podemos equivocar. Ajá. Entonces debemos primeramente estudiar el texto bíblico, primero. Ajá. Ahora, para entender mejor un pasaje o un libro, si voy a estudiar un libro, debo considerar el contexto histórico y cultural. Son dos cosas muy importantes. ¿Se acuerdan? Y hablando del contexto histórico, quiere decir de que voy a tratar de investigar qué estaba pasando en ese entonces cuando está narrando algo la Biblia o por qué el autor está escribiendo esto. Ajá. Por ejemplo, pongo un ejemplo. De pronto, si leemos la carta que escribe Pablo a Gálatas, nosotros de pronto podemos pensar así, si tú no entiendes o si no has investigado el contexto histórico, tú dices, ¿y por qué Pablo le está escribiendo a los Gálatas que tengan cuidado con aspectos de la ley? Porque se estaba metiendo, o sea, Pablo está amonestando constantemente, ok, si guardas la ley, estás obligado a guardar toda la ley. Entonces, si tú no entiendes un poquito desde que eh, Pablo escribe o qué es lo que estaba pasando en ese entonces en la iglesia de Galacia, simple y sencillamente no vas a entender mucho. Ajá. No te vas a dar cuenta que de pronto lo que estaba pasando es de que habían algunos que se estaban convirtiendo al cristianismo y estaban diciendo, ok, qué bueno que crees en Cristo, pero tienes que seguir guardando la ley. Entonces te vas dando cuenta que era lo que estaba pasando históricamente en esa iglesia. Ajá. Si tomas en cuenta también, o sea, para sacar mayor provecho cuando estás estudiando un pasaje, eh, debemos de tomar en cuenta la cuestión cultural. Creo que hace 8 días se los mencionaba, por ejemplo, en el pasaje donde vemos a Zaqueo, ¿se acuerdan? Ajá, y se acuerdan del comentario que les dije, o sea, de que Zaqueo finalmente dice la Biblia, Zaqueo era un hombre pequeño de estatura, quiere ver a Jesús, hay una multitud, él corre a subirse a un árbol para ver a Jesús, pero culturalmente que un adulto corriera estaba mal visto. Entonces, podemos entender mejor el pasaje cuando tú y yo vemos ese tipo de detalles culturales. Ajá. Hay cosas que nosotros debemos considerarlo para que nosotros lo podamos entender. De hecho, no sé si recuerden, precisamente en el pasaje de Juan 12, cuando dice que María, con sus cabellos, enjugó los pies, de Jesús. Pero se acuerdan que les mencionaba algo cultural, el hecho de que una, Ajá, ujú, eso, cuando una mujer estaba con el cabello suelto, pues era una mujer probablemente de una dudosa moral. Entonces, ya ahí te das cuenta detalles porque tomas en cuenta el contexto cultural, el contexto histórico, que si tú solamente te acercas al pasaje de la Biblia, no lo vas a saber, pero
si tú tienes recursos como para saber este tipo de detalles, te va a enriquecer un montonal el estudiar ese, ese contexto histórico o cultural. Otro consejo más, recordemos que en la Biblia encontramos diversos géneros literarios. ¿Eso qué quiere decir? De pronto encontramos libros que se conocen como históricos o que nos están narrando cosas, como por ejemplo Génesis, Éxodo, bueno, aunque se conocen normalmente como los libros de la ley, pero recordemos que todo eso finalmente es historia. Ujú. Samuel, Reyes, Crónicas, nos narran historias. Ajá. Ahora, ese es un género que viene en la Biblia, pero hay otro género, por ejemplo, el profético, mayores y menores en el Antiguo Testamento. En Nuevo Testamento encontramos un libro profético, que es Apocalipsis. Ojo, cuando tú estás estudiando un libro profético, debes tomar en cuenta que hay muchos simbolismos. Si tú lo tomas literal, probablemente vas a malinterpretar el pasaje. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Ujú. Entonces, yo tengo que ubicar, ok, voy a estudiar proverbios a lo mejor. Proverbios es un género literario que está considerado como poético o sapiencial, o sea, que tiene sabiduría. Ajá. Entonces, es un libro, Proverbios, por ejemplo, en el que no vas a encontrar cuestiones doctrinales, porque son aspectos, Proverbios, Eclesiastés, por ejemplo, vas a encontrar situaciones de la vida cotidiana. Ujú. Debes de tomar en cuenta eso, porque si no, probablemente vas a sacar conclusiones equivocadas. Entonces, cuando tú estudies algo, debes de ubicar, ok, este libro de la Biblia, ¿qué, qué género literario está? Ujú. Para no equivocarte. Ajá. Ok, si estás, por ejemplo, en Nuevo Testamento, ¿es un evangelio o son cartas? O sea, tienes que también hacerte esa pregunta. ¿Por qué? Ok, es una carta, seguramente voy a estudiar algo doctrinal, porque en las cartas, Pablo, Dios usa a Pablo, a Pedro, a Juan, para establecer doctrina dentro de la iglesia. Ajá. Entonces, eso es algo importantísimo. Ajá. Ahora, les pregunto, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿No? Ok. Otra cosa que debemos considerar a la hora de estar estudiando la palabra de Dios es si lo que estoy leyendo es algo descriptivo o prescriptivo. Y no sé si me doy a entender con esto, si es algo descriptivo, o sea, que es historia, o sea, que me está describiendo algo, o es algo prescriptivo, que es algo, que es, que me está mandando a hacer algo. Son dos cosas diferentes. ¿Están de acuerdo? Son dos cosas diferentes. Entonces, voy a un ejemplo. Juan capítulo 20, versículo 22. Es uno de los errores muy comunes. 20:22 de Juan. Ustedes me dicen cuando lo tengan y alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor. ¿Mm? Pregunta. ¿Es algo que está describiendo la Biblia, o sea, que está narrando la Biblia o es algo que me está mandando a hacer la Biblia? Está narrando. Aquí no está diciendo cada vez que quiera alguien recibir el Espíritu Santo, usted le tiene que soplar. No, ¿verdad que no?
nos está narrando algo, o sea, quiere decir que es algo descriptivo, o sea, nos está describiendo algo, no nos está mandando a hacer. ¿Por qué es importante tomar en cuenta? Porque, por ejemplo, y yo creo que algunos de nosotros hemos visto, de pronto, y vuelvo a repetir, gente con buena intención, pero con una falta de entendimiento a la hora de estudiar la Biblia. Entonces, hay personas que dicen, que preguntan, ¿quieren recibir el Espíritu Santo? Y pues hay mucha gente va, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Oran por ti y soplan. ¿Por qué? Por este tipo de pasajes. Están haciendo algo de lo que la Biblia no nos mandó a hacer. Ajá. Son cosas que yo también debo de tener claro cuando me está describiendo algo o cuando me está mandando algo. Ujú. Esto es importante. Eh, Cuando leemos libros que se conocen como históricos, debemos tenerlo siempre presente. O sea, por ejemplo, cuando estoy leyendo, por ejemplo, Reyes o Crónicas, casi siempre estás, en su 90 y tantos %, estás centrado, Reyes y Crónicas, en las vidas precisamente de reyes. ¿Qué hicieron, qué no hicieron, cuando se murieron, quién era su papá, quién era su mamá? O sea, ese tipo de cosas nos está narrando ciertas cosas y ojo, de libros históricos no se puede hacer doctrinas. No se puede hacer. De pronto hay personas que, es que dice la Biblia. Sí, pero no es doctrinal. La doctrina está establecida en las cartas, o sea, en las cartas del Nuevo Testamento. Ujú. Sí. Ujú. No, no, no entiendo cuál es la pregunta en sí. O sea, como, más bien yo creo que es como una muletilla, ¿no? O sea, como algo de, o no, 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 no sé, o alguien le entiende algo específico. Ujú. Ujú, ujú. Sí, sí, por ejemplo, el libro de Esther, si ustedes literalmente quieren encontrar la palabra Dios, no está. Es en el único libro de la Biblia en donde la palabra Dios no está. Ahora, sin duda que Esther forma parte de la palabra de Dios. Ajá, aunque no aparezca Dios, pero es una historia y ojo, perdón, recordemos algo. El personaje principal de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es Jesús. Y en cada libro va a apuntar hacia Jesús. De hecho, hay pasajes específicos mucho más claros donde vamos a ver que apuntan hacia Jesús. Ajá. Eso siempre es importante que nos acerquemos en el Antiguo Testamento, no que en cada versículo vamos a encontrar a Jesús, porque de pronto no podemos forzar el pasaje para que a fuerza querramos poner ahí a Jesús cuando no está Jesús.
Más bien puede ser que a lo largo de la historia de lo que nos está narrando ese libro, vamos a ver que finalmente está Jesús. Pongo un ejemplo. Cuando leemos el primer libro de Samuel, o en Reyes, o en Crónicas, precisamente mucho está centrado, bueno, Samuel está básicamente en Saúl y en David, y ya los otros libros ya en los demás reyes. Pero ahí donde vemos a Jesús. Bueno, ok, el pueblo de Israel pidió rey, pidió rey, y Dios le dice a Samuel, ve y unge a Saúl, concédeles lo que quieren el pueblo, estoy parafraseando. ¿Quieren un rey? Ok, recuerda algo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. ¿Por qué? Porque Israel, la nación de Israel, quería tener rey como todas las naciones de la tierra. Ok, Dios les concede, ok, úngeles un rey, pero cualquiera de los reyes que van a estar ahí, finalmente no van a ser lo que ellos esperaban. Ahora, así, ¿cómo es de que encontramos en toda esa historia de todos esos libros? Es que había la necesidad de un rey que iba a venir y va a ser suplido solamente en Jesús, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese rey no iba a ser un rey para una nación, sino para todo aquel que crea en él. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú lees la historia en Reyes, en Crónicas, y te vas a dar cuenta que todos esos reyes, la gran mayoría fallaron, pero hay uno que nunca falló. ¿Se dan cuenta? Y entonces no te acercas, o sea, debes de, ok, aquí cómo puedo encontrar a Jesús. De pronto hay historias donde nosotros estamos ahí encontrando a Jesús. Ahora, voy a un ejemplo en cuestión de que no puedo hacer doctrina de un suceso histórico. Y lo quiero ligar, vamos a Hechos capítulo 2. Es más, ¿cuántos de ustedes se acuerdan qué es lo que nos narra en Hechos 2? Ajá, del Espíritu Santo, ajá, el derramamiento del Espíritu Santo. Ajá. Versículo 4. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Ajá, ojo, acuérdense, Hechos es un libro histórico y no puedo hacer doctrina de un libro histórico. Pero, ¿cuál es el entendimiento de mucha gente? Dice aquí que fueron llenos y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Entonces empiezan a formar una doctrina. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, necesitas hablar en lenguas. Pero eso no es, o sea, nos está narrando algo, pero eso no es una doctrina. Ahora, ¿por qué? Número uno, debo de entender que el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, la llegada del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, fue un evento que sucedió una sola vez. El Espíritu Santo fue derramado y aquí se quedó. Hay mucha gente que dice, no, necesitamos pedir para que suceda otro Pentecostés. La pregunta es, ¿cómo para qué? Si ya se quedó aquí el Espíritu Santo. Ah, exactamente. O sea, dense cuenta que, por ejemplo, hay muchos que dicen, es que a veces limitamos al Espíritu Santo porque Él puede abrir el mar rojo otra vez. Sí, sí lo puede hacer. Claro que sí, cualquier cosa. La pregunta es, ¿para qué? Ah, exactamente.
Ujú. Así es, así es. Mm. Bueno, de ahí no, no, porque, ajá, exactamente, con un propósito. Pues, ¿de qué serviría que de pronto alguien hablara alemán o ruso o cualquier, sí, sí, si a duras penas entendemos el español, ¿verdad? Entonces, no, o sea, ¿con qué propósito? Ahora, vuelvo a repetir, algunos piensan que hay que pedir otro Pentecostés, pero ojo, se narra en este pasaje, por ejemplo, en este capítulo, que vino el Espíritu Santo, los llenó y hablaron en lenguas. Pero no es una doctrina, no podemos hacer doctrina de este pasaje. ¿Por qué? Porque encontramos en la Biblia que hubo personas llenas del Espíritu Santo y no hay un registro bíblico que hayan hablado en lenguas. Pongo un ejemplo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 1, versículos 13 al 15. Lucas 1, 13 al 15. Claro. Que así me llene para cuando los colados, mano, ¿verdad? Palabras, las mismas frases. Ujú. Sí, ujú, sí es. Sí, hermano. Claro, claro, claro. Ajá, así es. Entonces, y Pablo fue muy claro. Prefiero hablar 5 palabras y que todos entiendan a 20,000 palabras que nadie entienda. Ajá. Y eso es claro en la escritura. Lo tiene Lucas capítulo 1, versículo 13, y pongamos toda la atención. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Habla del nacimiento de cuál Juan, el Bautista. Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Hay un registro bíblico en el que diga que habló en lenguas? No. ¿Alguien duda que fue lleno del Espíritu Santo? Nadie. Pues nada más tuvo el grandísimo encargo de preceder la llegada del rey. Yo digo, qué extraordinario. Y ojo, ajá, abrir el camino. Y ojo, porque precisamente Jesús se refiere a Juan el Bautista en una ocasión, dice que Juan ninguna señal hizo, o sea, ningún milagro hizo, Juan el Bautista. Ningún milagro, pero la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, es que si eres lleno del Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas, tienes que moverte en lo sobrenatural, la pregunta es, ¿eso lo dice la Biblia? No. Y podemos sacar Juan el Bautista. Y hay otros, incluso Lucas 1 nos habla de otros más, dos más por lo menos, que fueron llenos del Espíritu Santo. No hay registro que hayan hablado en lenguas. Por eso el error común
de sacar de un libro histórico una doctrina y enseñar de pronto, eso tiene que ser para todos los cristianos. Ahora, ojo, si es cierto que la señal de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas, ¿qué hacemos con primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27? Vaya conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vamos a leer del 27 al 30. Y yo no sé cuántos de nosotros nos acordamos, pero capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 de primera carta a los Corintios, Pablo, el gran tema de estos capítulos es que somos un cuerpo. Y entonces, Jesús, o mejor dicho, Pablo está enseñando acerca de la cena del Señor, acerca aquí en el 12 de los dones espirituales, y está remarcando, pero cada quien tiene un don, pero somos un cuerpo. Y de pronto, en el capítulo 13, acuérdense, si no tenemos amor, nada somos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Capítulo 14 está hablando y normando dones como el hablar en lenguas, como el de interpretación de lenguas o el de profecía. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, acuérdense, somos un cuerpo y estamos para edificarnos todos juntos. Dice el versículo 27, ustedes pues son el cuerpo de Cristo, y vean, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ojo, y quiero hacer una pausa y una aclaración. Este no es un escalafón. Porque de pronto hay personas que dicen, es que esto es como un escalafón, entonces lo máximo que aspiramos es a ser apóstoles. No, no. Sí, entonces los más bajos son los de las lenguas, pero no es un escalafón. O sea, no está diciendo, ok, tienes 5 años en el cristianismo, ya vas en esta categoría. Ya llevas 20 años, entonces ya puedes ser considerado un profeta. Y entonces ya llevas tanto tiempo, ya eres... No, no es un escalafón. Ujú. Versículo 29. Y vean, aquí es donde quiero llamar la atención. Dice, y fíjense las preguntas que formula. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, ¿de dónde sacaron que la señal de la llenura del Espíritu Santo es que tienes que hablar en lenguas? Siervos inútiles, nada más, precisamente. O sea, si quieres un título, siervo, pero además inútil. Claro, en un tiempo en el que muchos quieren títulos, porque acuérdense que en el contexto de que Jesús le está diciendo eso a Juan y a su hermano, porque Juan y su hermano tenían cierta ambición y le comunican a su mamá, y su mamá viene a abogar por ellos delante de Jesús y le dice, ay, mira, están re guapos mis hijos. ¿Por qué no sientas en tu reino uno a la derecha, uno a la izquierda? Dice, mujer, mujer, no sabes lo que pides. Eso es de mi padre darlo. Ujú. En un tiempo en el que todos quieren títulos, Jesús dice, eso no es así. Que mejor que se llamen siervos
inútiles. Ujú. Y es que en realidad eso es lo que somos, siervos inútiles. Ujú. Yo recuerdo cómo, y mire, yo creo que entendamos algo. Gracias a Dios por las personas que nos bendicen. O sea, yo no sé cuánto, bueno, en la mañana, el domingo en la mañana predicó Braulio, el domingo en la tarde yo prediqué, pero yo cuando escucho a Braulio, a Marco, y hay cosas que obviamente me bendicen, y yo los escucho, yo digo, wow, o sea, gracias Dios. No está mal el hecho de que de pronto nosotros le digamos, oye Marco, oye Braulio, gracias a Dios por el mensaje que diste. Y hay en ocasiones que les he dicho más, creo que a Braulio, y no porque Marco no me guste cómo enseña, sino creo que lo he hecho un poquito más con Braulio. Luego le digo, oye, gracias, me bendijo lo que tú enseñaste. Eso no está mal, hermanos. Ajá, o sea, yo creo que entendamos, ojo, tampoco es de que estemos ahí haciéndoles la barba y, ¡ay, qué predicador! No, hombre, si te valorara más el pastor. No, no, o sea, ese ya es un extremo muy peligroso. Ujú. Ahora, que es para que ellos sepan que nos bendijo, qué bueno, gloria a Dios. Pero tampoco no pasa nada si no nos dicen nada. Ajá. Sí, hermano, iba a decir algo. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. 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 Con los mormones pasa con el libro del mormón, y entonces eso es lo que, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ahora, ¿por qué digo que sí podemos de pronto decirle al que predicó, al que dio una palabra, qué sé yo, que decirle, oye, gracias, eso me bendijo? Les voy a decir por qué. Porque usted y yo no sabemos de pronto qué pasó esa semana con ese mensajero, o sea, con el que predicó ese día. A lo mejor venía con una situación, a lo mejor hasta desanimado. Y de pronto una palabra de alguien que diga, oye, me bendijo esto. Usted y yo no sabemos que eso le puede ayudar a levantarse, eso lo puede fortalecer en ese aspecto. Ojo, no caer en las adulaciones, no caer en lo que, ay, qué increíble. Y de pronto el otro a lo mejor inflas más luego, ¿a poco sí? Pues como que siento como que me faltó. O sea, pero ya tú estás así. Pues, no, ten cuidado. Ajá, tengamos cuidado. Sí, hermana. Ujú, claro.
Claro, y vuelvo a repetir, hay que ser mesurados también en eso, pero vuelvo a repetir, de pronto no sabemos qué situación está pasando el de aquí y una palabra le puede bendecir y ayudar. Ajá. Sabemos que a Dios sea toda la gloria. O sea, y eso, el que está aquí, de pronto si entiende eso y pone como prioridad eso de darle a Dios la gloria, él inmediatamente dirá, gracias a Dios y toda la gloria sea para él. Ujú. Ajá, claro. Qué bueno, hermana. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Punto. Ajá, ajá. Y último consejo por hoy es de que si voy a estudiar algo, debo de estudiarlo en el contexto general de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Voy a estudiar el tema, que es lo que dice Antiguo y Nuevo Testamento. Porque cuando de pronto vemos personas que fueron usadas por el Espíritu Santo, cómo se manifestó en Antiguo Testamento y cómo fue en Nuevo Testamento. Porque justo lo decía Julio, de pronto vemos, les recomiendo que busquen en el libro de Jueces la vida de Sansón, cómo es de que dice, vino el Espíritu de Jehová y de pronto vemos a Sansón haciendo cosas extraordinarias. ¿Por qué dice vino el Espíritu de Jehová? Porque no vivía en él. Es, o sea, el Espíritu Santo, esta es la diferencia de cómo operaba en las personas el Espíritu Santo en antiguo pacto, diferente al nuevo pacto, porque en nuevo pacto Jesús dijo, estará en ustedes y estará con ustedes. Entonces, eso es fundamental para poder llegar a un entendimiento de cómo operaba el Espíritu Santo antes y después. Por eso les digo que es algo importante estudiar la Biblia bajo el contexto general. ¿Qué dice Antiguo Testamento? ¿Qué dice Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, dicen, no es que el Espíritu Santo sí se va de ti. Bueno, entonces Jesús mintió, porque si dijo que Él estaría con nosotros, Pablo lo único que escribe es no contristen al Espíritu Santo. Pero el Nuevo Testamento nunca dice que se iba a ir. Pero algunos dicen, oye, entonces, ¿qué dice Salmo 51? Cuando David está arrepentido y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí está, pues porque puede ser quitado. Sí, antiguo pacto. Claro. Y acuérdense, aunque lo diga fulanito y que sea un predicador famoso y que esto, que aquello, no, ¿sabes qué? Esto es lo que dice la Biblia. Y voy a darle la razón a la Biblia. Ujú, ujú, ujú. Ahora, eh, por eso es por lo que de pronto vemos en el Sermón del Monte, sobre todo, Jesús citando, y él dice, oyeron que fue dicho, sobre todo Mateo capítulo 5 el 6. De hecho, se considera, bueno, es el Sermón del Monte, se considera que esa es la interpretación que le dio Jesús a la ley. Por eso dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo, está interpretando de la manera correcta, citando Antiguo Testamento, pero él está dando sentido correcto a esa parte. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que aquel, o sea, y empieza a dar la enseñanza. Ajá. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta el real sentido del... Jesús está interpretando ese tipo de pasajes. Ajá. Entonces, acuérdense, cada vez que yo estudie algo, voy a consultar qué dice a lo largo de toda la Biblia. Ajá. Entonces, ujú,
Yo en lo personal creo que los dones no se pueden retirar. O sea, Dios no los da, y ahí permanece. Pero obviamente que sí es nuestra labor tener santidad, caminar en santidad, eso es importante, pero les voy a decir algo. Y para mí uno de los pasajes claves es Mateo capítulo 7, 22 y 23, donde dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué dice enseguida? Algunos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre eché fuera demonios. Y Jesús dice, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque en realidad nunca fueron convertidos y nunca vivieron una real relación o comunión con Dios. Ellos siguieron, y fíjense cómo los califica ahí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca cuidaron. Sin embargo, operaron en los dones, operaron en lo milagroso. Y finalmente con esas palabras que les dice Jesús, de que apártense de mí, hacedores de maldad, lo he dicho más de una vez. Ese versículo o ese pasaje me afirma algo. Puede ser usado en lo sobrenatural y aún así irte al infierno. En él. Era el hijo de perdición. Era un ladrón, sí, sí. Exactamente. Lo que les decía yo, o sea, finalmente, incluso como Dios a Nabucodonosor, a Ciro, que eran hombres impíos, les llamó siervos. ¿Por qué? No porque realmente ellos quisieran servir a Dios, sino porque Dios usa al que sea para cumplir sus propósitos, de la manera que sea. Entonces, pues vamos a orar. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie para orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Nos sigues enseñando, Señor, y nos sigues mostrando cuál es tu voluntad y te honramos. En este día, Señor, permítenos, oh Dios, aprovechar al máximo, Señor, los recursos, las cosas que hemos aprendido, Señor, en este día. Ayúdanos, Dios, te necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Danos hambre por tu palabra, un deseo cada vez mayor, oh Dios, por aprender, por obedecer, Señor, pero también para enseñar tu palabra. No somos buenos, Señor, pero como escribió Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que de Dios viene nuestra competencia. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad.